Shalom, amados Ajim y Ajayot, que están siguiendo este seminario de Madrid desde sus casas, en el país y en la ciudad en que estén. Y vamos a empezar la segunda parte, la segunda sesión del seminario de hoy, ¿no? de este jueves 10 de abril del 2017. Y estuvimos viendo en el descansito un pequeño video que es un resumen del tema de Efraín y de Judá. Y este es un tema que no se conoce a fondo. Cuando nosotros hablamos de Israel, cada vez que hablamos de Israel, al menos conmigo, siempre para mí Israel eran los judíos, ¿no? Siempre decía Israel son los judíos. Y si yo decía israelí, se suponía que era judío. O si decía israelita, ¿no? Yo siempre pensaba en los judíos. Y este es algo que, por un lado, los judíos así lo han hecho, porque los judíos dicen que antiguamente a los judíos se les llamaba israelitas, es lo que ellos enseñan. Pero hay una gran diferencia entre lo que es ser judío y lo que es ser israelita, ¿no? Hay una gran diferencia porque Judá es apenas una de las 12 tribus, mientras que Israel son todas las 12 tribus, ¿no? Entonces, este es un tema que tenemos que entender bien, ¿no? Y yo me acuerdo cuando leía, ¿no?, el libro de los reyes o el libro de crónicas, yo veía pues que decían, bueno, en el año tal del reinado de fulano en Israel, empezó a reinar Mengano en Judá. Yo pensaba pues que no sé, que eran provincias, que era algo, pero nunca pensé que en realidad se tratara de dos reinos y que de alguna manera nos influyera hoy en día. Y lo que yo he venido a decirles, hermanos, es que en realidad esa división del reino está acercándose a su fin, ¿no? Esa división está acercándose a su fin y muchos de los que tal vez estén mirando esto a través del YouTube o incluso de los que están aquí, son israelitas y no lo saben, porque eso forma parte precisamente de lo que ocurrió, de la profecía, de la historia. Entonces yo quisiera que estudiemos bíblicamente y para no andar con problemas vamos a usar el Reina Valera 60, ¿no? Para que podamos estudiar, ustedes pueden mirarlo en sus Biblias o aquí arriba yo voy a sacar la escritura, ¿no?, tal como está. Y luego les voy a invitar a que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes 11. Y entonces, ¿por qué tanta insistencia en evitar el yugo desigual? Y esta es una de las cosas que Yahweh desde un principio nos ha hablado, ¿no? Evitemos el yugo desigual. En mi opinión, uno de los problemas que hubo en Génesis, ¿no?, con los descendientes de Set, es que se empezaron a fijar en las hijas de Caín, ¿no? Y bueno, pues y por eso Yahweh dijo, ya mi espíritu mi alma no va a luchar más contra el hombre y sus días serán 120, ¿no? Y esto, la gran lucha de los padres de Samson, que aunque él fue llamado a ser nazareo, de ser un hombre santo apartado, tenía su gran debilidad, que no eran las mujeres apenas, sino eran las mujeres filisteas, eran las mujeres de los enemigos de Israel, ¿no? Eso era muy fuerte, ¿no? Es como el pastor que habla en contra de la prostitución y en contra de la fornicación y que luego se esté yendo cada semana a una casa de citas o a algún club o no sé cómo se llaman aquí. Es una contradicción, no es algo que no tiene sentido. Vamos a leer un poquito Salomón. Aquí dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras,
a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los Benei Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, ¿cuál es el problema del yugo desigual? Que nos alejamos de Yahweh. No es tanto la desobediencia, sí, claro que hay desobediencia, pero el estar en yugo desigual nos alejamos de Yahweh. Porque esa persona que no es creyente, esa persona que no tiene la misma emuná que tenemos nosotros, nos va a alejar de nuestra emuná. Me acuerdo que una vez, cuando era pastor de iglesia cristiana de domingo, me dijo una muchacha, pero no es creyente, pero ¿sabes qué? A través mía yo le voy a enseñar y él va a empezar a creer. Yo a esta muchacha le dije: mira, ¿sabes qué? De 20 casos que ha habido yugo desigual, 19, el creyente ha dejado de creer y se ha ido al mundo. Solamente en un caso, de los que yo conozco, ¿no? El no creyente luego se convirtió en creyente. Y ese es un problema. Y yo sé que es difícil, sobre todo con algunas chicas solteras o mujeres que cuando ya llegan a los 30 y pocos de años, pues temen quedarse solteras toda la vida, ¿no? Y varones también, ¿no? Varones cuando ya llegan a los 38, 40, no quieren estar solos. Salomón, el pecado de Salomón fue que él estuvo en yugo desigual con todas estas mujeres, ¿no? Y las amó. Dice que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh, su Elohim, como el corazón de su padre David. Y entonces habla de que siguió a Astoret, a Milcom, e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Y uno dirá: pero ¿cómo David? David tenía las manos tan manchadas de sangre que no se le permitió a él construir el templo. David, el que no solo adulteró con Betsabé, sino que hizo matar a su marido. Y sin embargo David tuvo una cosa muy importante: él se arrepintió. David conoció Teshuvah, arrepentimiento con cambio de camino. Porque no basta sentirse mal. Si nos imaginamos, por ejemplo, un vendedor de drogas, ¿no? O una prostituta que por la noche va a su casa y se siente mal. Dice: ¿por qué tengo que estar haciendo yo esto? Y es capaz hasta de orar, ¿no? De rezar, lo que sea, y decir: ¿por qué tengo que estarme prostituyendo? ¿Por qué tengo que estar vendiendo drogas o tomando drogas? Pero al día siguiente lo vuelve a hacer y lo sigue haciendo. No se arrepiente, porque arrepentirse no es sentirse mal, nada más. Arrepentirse va más allá. Arrepentirse es cambiar de camino. Teshuvah significa cambio de camino. Arrepentirme significa: hasta aquí hice lo malo, a partir de ahora ya no lo hago. Y no porque me esté mirando mi pastor, ni mi pastora, ni porque me esté mirando el hermano de la congregación, no. Lo tengo que hacer cuando nadie me esté mirando, saber obedecer. Y eso es lo duro. En el fondo es una falta de emuná, es una falta de fe. Porque si una persona cree que puede cometer pecado cuando nadie lo está mirando, él piensa pues que Yahweh no lo está mirando. Y por lo tanto es falta de emuná, es falta de fe. Él no cree, o ella no cree realmente en Yahweh.
Y entonces David se arrepintió. Por eso David siguió cumplidamente las cosas para Yahweh, a pesar de sus pecados. Yahweh olvida cuando tú te arrepientes y no te los toma en cuenta, ¿no? Por eso a David no le tomó en cuenta sus pecados, porque él se arrepintió. Y luego dice las 7 que edificó un lugar alto a Quemos, a Moloch, ¿no? Quemaba incienso, la 8 dice quemaba incienso, hacía sacrificios a los dioses, y por supuesto, la Pasuk 9, y se enojó Yahweh contra Shlomo, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, Elohé de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi brit, mi pacto, y mis joquim, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Romperé el reino y lo entregaré a tu siervo. Por favor, desconecten todo lo que puedan para quitarle el volumen al mío. Ya está. Romperé el reino. Y dice, sin embargo, no lo haré en tus días. Por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Cuánto amor para David. Y dice, pero no romperé todo el reino, dice la 13, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Yahweh suscitó un adversario a Shlomo, y la verdad es que no suscitó uno, sino varios adversarios, ¿no? Personas que se levantaron en rebeldía contra Shlomo. Y entonces, ¿podrías por favor apagar la luz de ahí de...? Sí, porque eso está brillando aquí en la ventana, creo. No sé dónde viene esta luz. ¿Es de ahí? Ah, sí, bájalo un poco. Ahí está bien, gracias. Ya está, era eso. Era eso que estaba reflejando aquí y eso estaba molestando el video. Entonces hubo varios adversarios hasta que de pronto llegamos al versículo 26. En el versículo 26 habla de una persona llamada Jeroboam o Yarobam. Yarobam en hebreo, Jeroboam en español. Y Jeroboam dice que era efrateo. Pero yo me acuerdo, yo lo he leído, cuando yo lo leía, hace 10, 15, 20 años, efrateo, jereseo, ¿no? Cananeo, leía todas estas palabras, no les daba importancia. Pero ahora yo quisiera decirles que efrateo es la forma de castellana de decir que él era de la tribu de Efraín. Él era de la tribu de Efraín. Entonces, ¿quién era Efraín? Efraín era un hijo de Yosef, de José, el que está en Egipto. Y ahora sí podemos encender estas luces, por favor. Francia Elena, pobre mi esposa. Pobre mi esposa. Gracias, ahí está. Ahora sí. Aunque ahora una luz va a estar haciendo reflejo ahí en la ventana, no importa. Entonces, este era Efraín, uno de los hijos de José. Tenía su hermano mayor. Su hermano mayor era Manasés en español, Menashe. Y ocurrió algo muy gracioso cuando José llevó a sus 2 hijos para que su padre, el abuelo de los niños, ¿no? Para que Jacobo los bendijera. Ocurrió algo, ¿se acuerdan lo que ocurrió? La mano derecha sirve siempre para bendecir al primogénito, al mayor. Y la mano izquierda sirve también para bendecir, pero es una bendición un poquito menor que la del mayor, la del primogénito. Es más, el primogénito recibía hasta el doble de algunas cosas, ¿no? Entonces, y José dijo, no, te estás equivocando, y no. Jacob dijo, yo hago lo que Yahweh me manda. Y él invirtió. ¿Significa que Manasés no fue bendecido? No, fue bendecido. Y entonces, quiero que entendamos que
en la Tanakh se repite un pattern, un patrón. Gracias, hermano. Se repite un patrón que de alguna manera los hijos segundos reciben la bendición de primogenitura que no reciben los mayores. Lo vemos como, por ejemplo, Isaac, ¿no? Isaac recibió, sin ser el primogénito, porque el primogénito biológicamente era Ismael, ¿no? Era Ismael, y sin embargo, a pesar de eso, ¿no? El de la promesa era Isaac, ¿no? Y entonces, y él bendijo a Isaac, a él le dio la promesa, ¿no? Y vemos toda una serie de ejemplos, ¿no? Jacob le quitó la primogenitura a su hermano Esaú, a Esaf. Y hay diferentes relatos al respecto. Esaf despreció su primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? En otros había favoritismo, se ve que la mamá favorecía a uno y el papá al otro, y la mamá un poquito con las manipulaciones a veces femeninas de las mamás, hizo que le dieran la bendición al hijo errado. Cuidado, porque los favoritismos crean conflicto. Entonces, claro, aquí Yitzhak, el padre, ¿no? Prefería a su hijo mayor, que era Esaú. Además, Esaú era guerrero, era fuerte, era peludo, hombre, ¿no? Es así. En cambio, la mamá prefería a Jacob. Y Jacob, ustedes saben lo que significa, ¿no? Jacob en hebreo significa el que suplanta. El que suplanta. Y Yahweh le cambió el nombre a Israel, ¿no? También es talón. Talón. El talón. Sí, también significa que porque cuando nació estaba agarrado del talón, ¿no? Sí. Entonces, hay este patrón, ¿no? ¿A quién amó Jacob? ¿A quién amó? No fue a la hermana mayor Lea, fue a la menor, a Raquel. ¿Y por qué hay estos patrones? ¿Será que el hermano menor, el hijo pródigo, ya tiene que volver a casa del padre? ¿Será que el hijo mayor está allí y el padre, cuando el hijo mayor se queja, le dice, pero tú, ¿por qué a este hijo tuyo, a este hijo pródigo que se fue y se gastó toda la herencia con las mujeres, en medio de los cerdos estaba él? Tú a él le calzas los pies, le pones un anillo, ¿no? Y haces fiesta. Y a mí, a mis amigos, ni siquiera un cabrito nos das. ¿Y qué le contesta el padre? Que tu hijo siempre has estado conmigo. Mi casa siempre ha sido tu casa. Pero mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Y tenemos que entender que este hijo pródigo somos nosotros. Somos Efraín que está volviendo. Que durante todos estos 1800, 1900 años de apostasía ha estado alejado de la verdadera Besorá, del verdadero evangelio. No es necesario hacerse judío para creer en Yahweh, pero sí es necesario obedecer. Y por eso la Torá lo quitaron, dijeron que había sido abolido, nada de guardar Shabbat. De allí que Efraín tiene un papel importante. Y Jeroboam era efrateo. Y él era siervo de Salomón, o sea, lo servía. Y él se rebeló, dice, alzó su mano contra el rey. ¿Cuándo estamos justificados nosotros a ser rebeldes? A mí en el cristianismo me enseñaron que nunca, que nunca debemos ser rebeldes. Pues yo le digo que uno tiene derecho a la rebeldía cuando quien tiene autoridad sobre nosotros nos impide llegar a Yahweh. La mujer tiene derecho a rechazar a su marido si su marido no le permite.
estar en buena relación con el Eterno. Un hijo puede desobedecer a su padre si el padre le prohíbe congregarse o seguir a Yahweh o a Yeshua. Fíjense cuando decía Yeshua, el hombre no dará carta de divorcio a su mujer salvo por infidelidad. ¿Infidelidad? ¿Qué? ¿Adulterio? Adulterio no, adulterio es pena de muerte. En la época de Yeshua, el que adulteraba o la que adulteraba era pena de muerte a pedradas. Entonces, ¿a qué fidelidad se refiere? No dará carta de divorcio a su mujer salvo por infidelidad a Yahweh. Si abandona a su Elohim, entonces, si mi esposa deja los caminos del Eterno, deja de realmente servir y de serle la ayuda idónea para que yo sirva al Eterno, yo tendría derecho a darle carta de divorcio. Porque ella es infiel con Yahweh. Sería más fácil perdonarle una infidelidad de otro tipo que eso. Entonces tenemos que entender lo que decía Yeshua. Él no estaba hablando de infidelidad amorosa. Y eso es lo que se está diciendo. Y hoy en día intentamos entender las escrituras escritas hace 2000 años conforme a las costumbres de hace 2000 años, las queremos entender con una mentalidad del siglo XXI. Y no podemos. Cuando Yeshua habla de divorcio, no está hablando del matrimonio civil del siglo XXI ni del siglo XX. No está hablando del matrimonio católico, no está hablando de nada de eso. No está hablando de matrimonio fuera de la Torá. Él está hablando del matrimonio hebreo. Él está hablando del matrimonio bajo jupa. El matrimonio que se da en 2 etapas. En la primera etapa del Kiddushin, en la segunda etapa del Nisuín, etapa de santificación. Porque eso es lo que nosotros vivimos. Cuando Yahweh le entregó la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí, esa Torá representaba una ketubá, un contrato matrimonial. Y el pueblo, la esposa, la prometida, la desposada, tenía que hacerse digna del esposo. ¿Y qué eran los mandamientos? Para que se hiciera digna, ¿qué dijo Yahweh? Mira, ¿qué he hecho con Faraón? Lo derroté. Todos los carros del Faraón desaparecieron. ¿Tuviste hambre? Ahí tenías maná. ¿Querías carne? Codornices. Agua, ahí hubo agua. Te he protegido, te he sostenido, te he provisto. ¿Qué le estaba ofreciendo Yahweh? Incluso Yahweh dice, yo fui un marido para Israel. Es una propuesta matrimonial, para una boda eterna. Y entonces lo que Israel tenía que hacer era seguir la Torá. Cuando nosotros recibimos a Yeshua en nuestro corazón de verdad, con sinceridad, para obedecerlo, para guardar sus mandamientos, para iniciar un camino de santidad, un camino de Kedushá, ¿qué estamos haciendo? Ese contrato matrimonial se está escribiendo en nuestro corazón. Y nada inmundo entrará en presencia de lo puro, de lo sagrado. No habrá nada sucio, nada impuro. Por eso tenemos este tiempo para caminar. Por eso dice Juan, ¿no? Vamos a salir un momentito de Primera de Reyes, ¿no? Y vamos a Juan, dice Juan 1. Juan 1, y voy a leer Reina Valera 1, ¿no? Que dice Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos, futuro, potestad de ser hechos Benei Elohim. No es que automáticamente ya son Benei Elohim. O sea que aquí vamos a partir de algunas creencias, ¿no? Primero, en la Iglesia Católica
nos enseñaron que todos somos hijos de Elohim, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? No importa que seas pecador o que no seas pecador, todos somos hijos de Dios. Principio católico, ¿verdad? Luego viene el principio evangélico. Todos los que reciben a Yeshua en su corazón son hijos de Dios, ¿verdad? Pero yo les digo que todo aquel que lo recibe de verdad y empieza un cambio de vida, vuelve a nacer en el Espíritu. No basta con hacer una oración, esa oración no es mágica. Yo cuando era pastor, yo terminaba de predicar en una iglesia. Yo invitaba al que quiera recibir a Yeshua que venga adelante. Y muchos venían de compromiso, muchos venían emocionados tal vez. Y hacían conmigo la oración. Pues esa oración no tiene valor si no va acompañado del corazón. No puede ser una emoción, las emociones son pasajeras. Tiene que ser real. Tiene que ser verdadero. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa que uno muestre con los hechos que realmente ha cambiado de vida, que ya no está en la vida anterior, la vida mundana, pagana, pecaminosa, uno ya la ha dejado. Y uno ha empezado un nuevo camino, camino de santidad, camino de Kedushá, camino de santificación. Por eso yo prefiero traducir Ruach HaKodesh como espíritu de santificación o de santidad, más que Espíritu Santo. Porque lo que hace la Ruach HaKodesh dentro de nosotros, en nuestro corazón, es enseñarnos lo que está bien y lo que está mal. Y que nosotros por libre albedrío elijamos lo que está bien. Y así si elegimos lo que está bien por libre albedrío, ¿no? Entonces nosotros nos santificamos. Nos volvemos santos. Porque lo que buscamos es santidad. Entonces ahora sí, vamos a volver a Primera de Reyes 11. Entonces, aquí estaba este amigo Jeroboam, ¿no? Y dicen que el motivo por el que él alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Yo creo que Jeroboam estaba en esta ocasión perfectamente justificado para rebelarse contra el rey, porque el rey iba a edificar a un dios pagano delante del portal de su padre. Dice la 28 que Jeroboam era muy esforzado, valiente, y antes de su rebeldía, ¿no? Shlomo le encomendó toda la casa de José, toda la casa de Yosef. O sea, no se lo encomendó a ninguno de la tribu de Menashe, sino a alguien de la tribu de Efraín. José era el padre. Ahora, la 29 es muy interesante. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con un talit nuevo, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías el talit nuevo que tenía sobre sí, lo rompió en 12 pedazos, 12 tribus. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahweh Elohé de Israel: he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Entonces, y aquí falta una tribu, que es la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín, y Benjamín, por motivos geográficos, quedó enclaustrado dentro de lo que era Judá. Por lo tanto, cuando se habla de Judá, se habla también de Benjamín, de Benjamín. Por eso es que Shaul era benjaminí, era benjaminita. Entonces, bueno, dice
Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos, Teshuvah, para hacer lo recto delante de mis ojos. De ahí la importancia de Haderech, del camino. Pero es un camino de arrepentimiento. Y no han guardado mis estatutos ni mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Así fue como se dividió el reino. Si nosotros vemos aquí un momentito un dibujo, aquí al costado podemos ver cómo se había dividido el reino, ¿no? Aquí en el norte estaba el reino de Israel, aquí estaba el reino de Aram, Damasco, de aquí viene el arameo, ¿no? Aquí está Israel, aquí está Yehudá, o Judá. Eran 2 reinos separados, ahí está Jerusalén. Y esos 2 reinos muchas veces estaban enfrentados. La capital de Israel era Samaria y la capital de Judá era Jerusalén. Por eso, judíos y samaritanos no se llevaban bien por esta división. Entonces, vámonos hacia el final. Murió Salomón, ¿no? Estuvo 40 años de rey sobre Jerusalén. Dice la 43, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Roboam, nadie ha escuchado de Roboam. Yo nunca lo escuché hablar. Yo antes de conocer las raíces hebreas, yo no sabía quién era Roboam. Yo había escuchado de Saúl, el primer rey, escuché de David, y escuché de Salomón, estos 3 reyes. Y un poquito escuché del rey Acab, porque tenía la famosa mujer esta Isabel, ¿no? Isabel, ¿no? Tenía Jezabel en español. Pero aparte de eso, no se conocía. Y la forma práctica de la división del reino, ¿no? Se dio por la injusticia de Roboam, ¿no? Él fue a Siquem, porque había una tradición, ¿no? Que Israel coronaba a sus reyes en Siquem. Y Siquem está cerca de Samaria, pero era el centro. Entonces todo Israel se había reunido. Cuando dice todo Israel, era todos los representantes, todos los cabezas de tribu, ¿no? De clanes, de familias, se reunieron allí. Y entonces hablaron, y Jeroboam también fue, ¿no? Él había estado refugiado en Egipto, pero regresó. Y le hablaron a Roboam diciendo, en la 4, dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos y de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Entonces, se fue. Y Roboam pidió consejo de ancianos y también pidió consejo de los jóvenes. Los ancianos, sabios, le dijeron, cede. Los jóvenes, peléales. Y el versículo 12 dice, al 3er día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí el 3er día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Cuánto es el IVA aquí en España? ¿El IVA? 18, 21. 28 y 21. 18 o 21.
18 o 21. Y en Londres los impuestos están al 20%, ¿no? 20%. Imagínense pues que viene uno y dice, ¿saben qué? Yo voy a bajar los impuestos del 18 o 21, lo voy a bajar al 10%. Y otro dice, ¿saben qué? Yo lo voy a subir al 40%. Entonces los ancianos le habían dicho, bájale los impuestos, que no paguen tanto tributo, ¿no? Y los jóvenes hicieron, no, pisotéalos, sácales más. Y entonces, y dice la 15, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Yahweh, para confirmar la palabra que Yahweh había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat, ¿no? Y entonces Israel dijo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Y dice la 18, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Él era el ministro de finanzas, o ministro de, ¿cómo sería aquí? De Hacienda. Manda al ministro de Hacienda. Manda al ministro de Hacienda, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. O sea, él abandonó el reino. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, hasta cuando se escribió el libro de los reyes. Incluso hasta hoy, pues, ¿no? Incluso hasta hoy. Entonces, quedó dividido el reino. Pero ¿qué pasó con el reino del norte? Y si nosotros nos vamos a Segunda de Reyes 17, Segunda de Reyes 17. Ahí está 12. Tengo que buscarlo. Ya saben lo que eso significa, por favor. Entonces, en el año 12º de Acaz, rey de Yehudá, comenzó a reinar Oshia, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, ¿no? O sea que uno ya llevaba 12 años en Judá cuando empezó a reinar Oshia, Oseas. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Yo quiero decirles que todos los reyes de Israel, absolutamente todos, hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. Todos. En cambio de Judá, la mitad hizo lo malo, pero la otra mitad sí era fiel a Yahweh, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos decir que Yahweh va a abandonar a un pueblo porque sus gobernantes no lo siguen. O sea que aquellos, por ejemplo, que se creen antisionistas, dicen el Estado de Israel, aunque fuera verdad la injusticia, Yahweh no abandona a su pueblo, jamás, no los abandona. No importa lo que hagan, aunque yo no creo que el Estado de Israel, el único Estado democrático de Oriente Medio, ¿no? Donde hay 1 millón de ciudadanos árabes israelíes, sea realmente el que es antidemocrático en el Oriente Medio, pero eso es otro tema. Y dice la 3, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Jalá, en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, en toda la Mesopotamia. Todos se perdieron porque ellos no guardaban Torá. Al no guardar Torá, se juntaron en yugo desigual con las naciones a las que fueron enviados.
se perdieron, se olvidaron qué eran, se olvidaron quiénes eran. Después de unas cuantas generaciones, ya eran como cualquier medo, como cualquier babilonio, como cualquier asirio. Es más, una vez estuve enseñando sobre uno de estos grupos que se perdió en una región geográfica, donde algunos arqueólogos hablan de que se tiene la primera noticia de los gitanos. Y por eso hay la teoría de que físicamente los gitanos podrían ser descendientes físicos de alguna de las tribus de Israel. Ahora, claro, el ser descendiente físico es importante, sí, porque hay una cierta bendición, una promesa, pero también es verdad que uno necesita emuná para ser salvo. No todo judío va a ser salvo. El judío que va a ser salvo es el que ama la Torá, el que ama a Yahweh, el que ama al prójimo y que tiene la Torá en su corazón. Algunos por ahí dirán, no, el judío no se salva si no tiene a Yeshua. Es lo que dicen. Pero un judío que ama a Yahweh, que ama la Torá y lo guarda no por motivos ni hipócritas ni por motivos aparentes. ¿Quiénes somos nosotros para decir que él no es salvo? Como no todo cristiano se va a salvar. ¿Quiénes se van a salvar entre el pueblo cristiano? Los sinceros, los que aman a Yahweh con toda su mente, alma, fuerza, y al prójimo como a sí mismos. Porque no va a ser salvo el hipócrita ni en el judaísmo ni en el cristianismo. No son los hipócritas los que se salvan. ¿Qué fue lo que más atacó Yeshua de los fariseos? Hipócritas. Hipócritas, que sois como un sepulcro blanqueado, que por fuera muy bonito y por dentro estáis llenos de muerte, de inmundicia. Pero lo mismo ocurre en la iglesia, en muchas iglesias, no digo en la iglesia, en muchas, ¿no? No quiero ofender a todos los hermanos cristianos, porque hay muchos hermanos cristianos que son sinceros, que aman a Yeshua, aman a Yahweh, pero hay los hipócritas también. Hay el cristiano dominguero que delante del pastor tiene cara de ángel y de lunes a viernes hace lo que le da la gana, con todo tipo de pecado. Yo lo sé porque en mi familia he perdido de la fe a familiares porque han visto tanta hipocresía y se han ido. ¿Saben qué? Mucha gente no va a las iglesias por el mal testimonio de muchos que están en las iglesias. Y repito, con perdón de los sinceros creyentes, con perdón de los buenos cristianos y de los buenos judíos. Y eso se repite en las raíces hebreas. No creamos que porque uno ya está en raíces hebreas ya está salvo. Uno tiene que amar a Yahweh, uno tiene que obedecerlo, uno tiene que restaurarse. Es bueno pronunciar el nombre, pero mejor aún si te restauras todo tú, limpias tu corazón, deja las hipocresías, no te pones a pelear sobre cómo es la pronunciación y más bien te pones a pelearte contigo mismo para restaurar tu vida. ¿No? Para que tú, y no es fácil, hermanos que me estáis mirando, no es fácil. En América Latina hay problemas económicos, hay problemas de dinero, hay problemas que si no trabajo, ¿qué le doy de comer a mis hijos? Hay muchos problemas, pero para eso tenemos un Elohim que nos contesta, que nos responde. Yo te digo una cosa, si tú, por querer guardar Shabbat, pierdes tu trabajo, es que Yahweh te promete que te va a dar algo mejor. Y hoy es duro decirle a un hermano, ¿sabes qué? No importa que te eche, empieza a guardar Shabbat. Ahora, aquí, yo en Barcelona he estado hablando con algunos hermanos que hay leyes específicas en cada país de protección de los creyentes. Aquí en España existe la ley de 1980 de libertad religiosa. Y yo voy a investigar un poco cuando regrese a Londres y a varios hermanos que les obligan a trabajar en Shabbat, les voy a hacer un modelo de carta para que ellos manden a su empresa y ellos puedan colocar
la ley que les defiende, para informar que no van a trabajar desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 10 de la noche del sábado. Y si se quedan sin trabajo, Yahweh no es poderoso para darles algo mejor. Si el sacrificio lo hacen por amor a Él, entonces ya depende de nuestra emuná, de nuestra fe, de nuestra confianza. ¿Confiamos lo suficientemente en Yahweh como para arriesgar eso? No es fácil. Es fácil mirarlo en otra persona, no en tu propia vida. Pero ya Yeshua nos dijo que no estemos mirando tanto la paja en el ojo del hermano y miremos más la viga en nuestro ojo. Vámonos un momentito a Jeremías 31. Jeremías 31. Solo para empezar, Jeremías 31, el primer versículo. En aquel tiempo, cada vez que se dice en aquel tiempo, se está hablando de un tiempo futuro. Yo quiero creer de que es nuestro tiempo. Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. A todas las familias, eso significa que no son una sola, que no es solo Judá, que no solo son los judíos, sino que son todas las tribus de Israel. ¿Eso qué significa? Que esas 10 tribus que se perdieron tienen que aparecer. ¿Pero cómo? En el judaísmo lo que dicen es que son como grupitos que están perdidos en medio de islas o así, como que son grupitos pequeños. Pero si leemos el libro de Shemot, del Éxodo, ahí en Éxodo se declara que Israel irá desde el gran río de Egipto, desde el río Nilo hasta el Éufrates, que desemboca en el Golfo Pérsico. Pero es que si todos los judíos del mundo fueran a Israel, ¿no? Habría unos 13 o 14 millones o 15 millones de judíos. ¿Para qué tanto territorio? ¿O será que no solo los judíos van a ir? ¿O será que ese territorio es para muchos millones más? Para todo Israel. Si nosotros miramos en el mismo capítulo 31 y dice la 15, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿A qué hijos? Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. Bueno, Benjamín está allí, está con Judá. ¿Quiénes son los que han perecido? Menashe y Efraín, ¿verdad? Pero Efraín es el que liderea, es el jefe. Y entonces, ¿qué le contesta Yahweh? ¿No? Así ha dicho Yahweh, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Es decir, tu llanto te lo he escuchado, dice Yahweh, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Yahweh, y los hijos volverán a su propia tierra, no al cielo, a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Yahweh mi Elohim. Conviérteme, que yo haga teshuvá. Dice la 19, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Yahweh.
Dice la 22, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija, contumaz? ¿No? Vámonos al 31. Y aquí yo quisiera mencionar una traducción que puede llevar a malos entendidos, ¿no? Y es la palabra Hadashah, ¿no? Hadashah, Brit Hadashah. Hadashah tiene dos significados. Hadashah puede significar nuevo, o combinado con un verbo puede significar renovar o renovado, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, dice, porque este es el pacto que haré o que renovaré con la casa de Israel después de aquellos días. Perdón, esto no es, la 31. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en las cuales renovaré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué la importancia de renovar pacto y no decir un nuevo pacto? Porque en la mentalidad grecorromana, lo nuevo reemplaza lo viejo. Y eso no es mentalidad hebrea, esa es mentalidad grecorromana. Por eso en esta mentalidad grecorromana, cuando el señor John Darby, en el siglo XVIII, sacó la teología de las dispensaciones y la teoría del arrebatamiento, ¿no? Él lo hizo con la clara intención de separar a judíos de cristianos. Lo hizo con esa intención, porque lo que muchos cristianos no saben es que la teología del arrebatamiento no es de hace 2000 años. Esto lo desarrolló John Darby, un inglés, John Nelson Darby, y que además aquí en España lo conocen, porque aquí en España luego llevó una obra que se llegó a llamar posteriormente la Asamblea de Hermanos. Y eso está basado en las enseñanzas de John Darby, John Nelson Darby. Y otro que siguió lo de Darby fue Scofield, ¿no? Y Scofield también ha tenido una gran influencia en todo lo que es el sector del tabernáculo de los bautistas. Y de ahí vino la teoría del arrebatamiento, el no entendimiento de ese levantamiento que todos vamos a estar, ¿no? Que vamos a ser levantados para ser llevados a la tierra prometida. Ahí seremos llevados. No antes de la tribulación, sino durante o hacia el final de la tribulación. Porque el que persevera hasta el final, ese será salvo. Porque ¿por qué habrá peligro de la imposición de la marca de la bestia si somos arrebatados antes? No tendría sentido. Porque lo de la marca de la bestia significa que la bestia ya está. Y si la bestia ya está, es que la tribulación ya empezó y no hemos sido arrebatados. Lo que es verdad es que sí vamos a ser levantados de los 4 rincones de la tierra, ¿no? Los muertos en Yeshua, ellos se transformarán, ellos vendrán primero, se transformarán primero. Y los que estemos vivos, dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Recibiremos cuerpos de gloria si estamos en Yeshua, si hemos guardado santidad. Y seremos protegidos. Tal vez pasemos un tiempito en el desierto, tal vez haya campamentos, porque por algo fue lo de los 40 años en el desierto de Israel. ¿Y quiénes son los 144,000? 12,000 de cada tribu, ¿no? Hombres que no conocieron mujer, vírgenes. Escogidos por Yeshua mismo. ¿Quiénes son estos varones? No sé, yo pienso que podría tratarse de líderes de campamento. Y entonces cuando nosotros ya estemos en el campamento, con cuerpos transformados, listos para ir hacia la tierra, a Jaretz Hakadosh, a la tierra santa, ¿no? Entonces ese día sabré a qué tribu pertenezco y recibiré un nombre nuevo, pero no antes de la venida de Yeshua. Solo entonces sabremos de qué tribu somos. Por lo tanto, esas especulaciones, yo creo que vengo de la tribu de Asher, o yo creo que vengo de la tribu de Manasés, porque son especulaciones. No lo sabremos hasta que no venga el momento.
De la misma manera que la pronunciación exacta del nombre de Yahshua o Yahoshua o Yeshua, como quiera llamarlo, el nombre exacto lo sabremos cuando Él mismo nos lo diga. Yo soy Yeshua o Yahshua. Yo lo soy. Y dice, no el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Yo cumplí. Yo los protegí, yo los alimenté. Yo les di de beber, les di carne, les di todo. Pero este es el pacto que haré o que renovaré con la casa de Israel. Ojo, ya no dicen casa de Judá. Solo dice casa de Israel. Y este es el Reina Valera, ¿eh? Aquí no vamos a ninguna sospecha de algo judaizante. Reina Valera no es judaizante, créanme, ¿no? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. La daré en su mente, es decir, lo van a entender. Les va a hacer lógica. Y lo escribiré en su corazón. Ellos lo van a sentir y lo van a hacer por amor. Hay algunos que se les quedará solo en la mente, y son los intelectuales de las raíces hebreas, que todo es intelectual, todo es teoría, todo es discutir, todo es saber quién tiene razón, pero que en su vida personal no viven una vida en Kedushá. Entonces tenemos que aprender a vivir vida en Kedushá. Y nos vamos a Ezequiel 37. Todo el mundo conoce Ezequiel 37. Y todo el mundo cree que Ezequiel, lo de los huesos secos, ¿no? Mucho, por lo menos yo lo creía cuando yo estaba en la iglesia. Yo creía que los huesos secos eran los judíos. Yo siempre lo pensé que eran los judíos. Vamos a leer, ahora que tenemos un poquito más de Jochma, sabiduría, no Jochma, un poco más de sabiduría que viene del Eterno. Dice, la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Yahweh Adonai, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh. Obviamente los huesos secos representan a personas, porque si no, ¿cómo vamos a profetizar? Así ha dicho Yahweh Adonai a estos huesos, he aquí, yo hago entrar Ruach en vosotros y viviréis. Ahora, Ruach en hebreo tiene dos significados. Por uno es espíritu y por otro es aliento. Y cuando significa aliento, ¿no? Significa, en este caso, aliento de vida. ¿Sí? Entonces, y dice, y yo hago entrar aliento en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Pondré en vosotros aliento, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos aliento, no había en ellos vida. Y me dijo, profetiza al espíritu, al ruach, pero aquí se refiere al aliento. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Yahweh Adonai, espíritu, ven de los cuatro vientos y soplas sobre estos muertos y vivirán. O sea que aliento de vida, ven y dales vida a estos. No confundir con Ruach HaKodesh, es aliento de vida aquí.
y profeticé como me habían mandado, y entró vida en ellos, entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, no la casa de Judá. ¿Quiénes son estos huesos? Somos nosotros. Somos nosotros, los cristianos, los creyentes en Yeshua, que hemos estado secos, no hemos tenido vida. ¿Por qué? Porque no hemos obedecido. Porque nos han enseñado, ¿no?, de que si uno está bajo la gracia, no es necesario obedecer. Que todo lo que tú hagas, todas las veces que sea necesario, Él te va a perdonar. Y entonces vienen algunas oraciones un poquito ridículas, ¿no? Perdóname por lo que voy a hacer mañana. No, perdóname porque mañana me voy de fornicación. Y eso no es lo que Yahweh quiere. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Yahweh Adonai, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, no al cielo. Siempre nos han enseñado de que nos íbamos al cielo. Si te mueres, te vas al cielo o al infierno. Eso no puede ser. ¿Saben por qué? Porque no ha habido juicio. Nadie puede ir ni al cielo ni al infierno sin que antes haya habido el juicio final, el último Yom Kippur. Por lo tanto, ¿cómo Yahweh va a ser tan injusto de premiarte o castigarte sin que tú hayas sido juzgado? Yahweh es Elohim justo, no injusto. Por lo tanto, todas esas historias de que una personita que bajó al infierno o que subió al cielo y luego regresó, son fantasías. El agua de fuego viene mucho después. Habrá pues el seno de Abraham, habrá lo que se llama el Gehenna y estas cosas, ¿no? Por eso Pablo nos dijo claramente que nosotros dormimos. Y seguramente nuestros cuerpos físicos se unen con la naturaleza, pero nosotros es que estamos dejando la naturaleza para ir a lo sobrenatural. Ese es el reino de Yahweh. El reino de Yahweh es lo sobrenatural en la tierra, en lo natural. Esto no es fácil de entender. Toda la Torah dice de dormir, desde el inicio habla. Sí. Y fue Abraham y durmió con sus padres. Durmió con sus padres. Desde el inicio siempre habla de un dormir, no habla de la muerte. No habla de muerte porque es que no hay muerte. Si nosotros dormimos, vamos a resucitar para gloria. Y pondré mi espíritu, y aquí sí es Ruach HaKodesh, porque es el espíritu de Yahweh, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Yahweh hablé y lo hice, dice Yahweh. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, y solamente hay muy pocos los ejemplos de la utilización de esta palabra hijo de hombre, de esta manera, como Ben Adán. Y uno lo utilizó en Mashiach mismo, que él era Ben Adán, él era hijo de hombre, ¿no? Otro era Ezequiel, y hubo algún otro profeta que también lo utilizó, pero todo relacionado con el tema de la profecía, del retorno de Efraín. Toda la profecía sobre Israel que hay en la Tanakh es sobre el retorno de las ovejas perdidas, y esto se cumple en Yeshua. Dice, hijo de hombre, toma ahora un palo, y el palo es símbolo de autoridad, es una vara de autoridad, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. ¿Cuáles son los compañeros de Judá? Son los benjaminitas y parte de los levitas, ¿cierto?
benjaminitas y parte de los levitas, ¿no? Luego dice, toma otro palo y escribe en él para Yosef, palo de Efraín. O sea que la autoridad es para Efraín y para toda la casa de Israel, sus compañeros, las 10 tribus. Judá y sus compañeros, Judá, Benjamín, parte de Leví, ¿no? Efraín y todos sus compañeros, las 10 tribus. Júntalas luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Yahweh Adonai, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y las pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo. Y serán uno en mi mano. Israel tiene 2 caras, es como una moneda de 2 caras. Y en una cara está Judá y en la otra cara está Efraín. La cara que está Judá, ¿están todos los judíos? No, están los judíos que guardan santidad. Están los judíos sinceros y auténticos, que aman la Torá. ¿Y en la otra cara están todos los cristianos? No, están los sinceros, los que aman a Yahweh con todo su corazón, mente, alma y fuerza, y al prójimo como a sí mismo. Por eso es que Yeshua decía, amplia es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecha es la que lleva a la vida eterna. Y yo no entendía, una vez sentí una palabra que me decía, el diezmo es mío. Yo no entendía, creí que estaba hablando de dinero. El diezmo es mío, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino. Muchos dirán entonces, Adón, Adón, y yo diré, no los conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, en inglés dice, doers of lawlessness. Significa vosotros que acostumbráis a no guardar ley. Los que no tenéis Torah. Transgresores de la Torah. Así es. Que acostumbran a no pedir Torah, a no hacer Torah. Hijo, no distraigas a la abuela, please. Que la abuelita está aprendiendo, ¿sí? Amén. Entonces, y dice, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh Adonai, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, los levantaré, los recogeré, no los arrebataré para llevarlos al cielo, que es lo que nos han enseñado. Porque entonces si yo digo que los arrebato para llevarlos al cielo, significa que no hay el milenio, que el milenio mesiánico es mentira y que Yeshua no va a reinar 1000 años en Jerusalén. Pues si eso es así, todos los profetas están errados y hasta el Apocalipsis está errado. De ahí la importancia de leer las Escrituras. Y dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Pero ¿cómo vamos a estar todos unidos si no somos capaces de ponernos de acuerdo, los que estamos en las mismas raíces hebraicas? ¿Cómo vamos a ser uno solo si en el cristianismo hay 40,000 denominaciones? O en el judaísmo hay desde la ultraortodoxia hasta los liberales, ¿no? Donde están las rabinas haciendo matrimonios del mismo género. Todo eso amplio, así de amplio. Pues hay una sola forma y empieza con cada uno de nosotros mismos. Cada uno de nosotros mismos tenemos que eliminar aquellas cosas que no son de Yahweh, ¿no? Si tenemos orgullo, hay que eliminar el orgullo. Tenemos que empezar a ser más humildes,
Es bueno que Yahweh nos dé conocimiento, esa es una maravilla, aunque a veces es carga. A veces yo hubiera preferido que me diera un poquito menos para no tener que estar viajando tanto y estar con mi familia. Pero es así, cuando nos da eso, y a ustedes les está dando también, si no, no estarían aquí. Y los que están viendo esto, no, ustedes también les está dando una tarea. Dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Y muchas veces cuando se habla del Mashiach, se refieren a David y sabemos que Yeshua es Ben David, Yeshua Ben David. Y todos ellos tendrán un solo pastor, aleluya. Ahí vamos a tener un solo pastor. Cuidado que hoy en día muchos no saben utilizar bien no han interpretado bien cuando Yeshua dijo que nadie os llame rabí, porque hay un solo rabí que está en Hashamayim, que está en los cielos. Pero lo que Yeshua estaba diciendo es que nadie se enorgullezca de los títulos, porque los títulos no significan nada. ¿Pero eso significa acaso que nosotros no debemos organizarnos? ¿Que no debemos estar organizados en Kehilá? ¿Que no debemos de guardar obediencia a aquel que está en autoridad sobre nosotros como roé o moré o rabino o pastor? Tenemos que ser obedientes y tenemos que no ser rebeldes. Sí, llegará un momento cuando Él venga, Él va a ser nuestro rabino. Eso también significa que no debemos seguir enseñanzas de hombres. Hay muchas escrituras que podría leer aquí. El tiempo se me acaba. Si quieren tomar notas, ¿no? Rápidamente les digo a los que están allí viendo en sus casas, lean por favor el libro de Oseas, Osea, capítulo 5, versículos 9, 10, 13 y 15, capítulo 6 de Oseas, versículo 4, capítulo 11 de Oseas, versículo 8, Isaías, capítulo 11, 13, Ezequiel 34, 6, y en la Brit Hadashah, Jacob, Santi, ¿quieres sentarte aquí conmigo, hijo? ¿Sí? ¿No? Entonces, tenemos a Mateo 15, 2, 4, donde dice, ¿ustedes saben lo que dice Mateo 15, 24? Sorpresa para muchos. Mateo 15, 24. Él, Yeshua, respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A mí me enseñaron que Él vino para toda la humanidad. Él no vino para que los paganos se salven, los paganos que quieren seguir siendo paganos. Él vino para las ovejas perdidas de Israel. Esto lo dijo Yeshua. No soy enviado sino a las ovejas. Yo no soy enviado a los demás. Yo no soy enviado a los budistas, que siguen siendo budistas, ni a los taoístas, ¿no? Ni a los hindúes. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces voy a pedirle a los hermanos que si tienen preguntas, no he tocado todos los temas, pero allí hay algunos versículos que ustedes pueden leer. Juan 10, yo diría que lean todo el capítulo 10 de Juan. Juan 14, Juan 15. Y quiero terminar con el libro de Revelación, Apocalipsis. Apocalipsis 12, y vamos a verlo en contexto. Apocalipsis 12 está hablando de la mujer y el dragón. Nosotros sabemos que esa mujer representa a Israel, por eso lleva sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. También sabemos de que el gran dragón, ¿no? De 7 cabezas y 10 cuernos, estaba atacando,
Aquí habla de todo, habla de que ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Yahweh y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Yahweh, para que ahí la sustenten por 1260 días, por 3 años y medio. Después hubo una gran batalla en Hashamaim. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su ungido, de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Y vamos a irnos. Y cuando, en la 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea que Israel será perseguido por los representantes del dragón. Y hoy lo está haciendo. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Daniel 12. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Yahweh, léase Torah, y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. ¿Quiénes son estos? Somos nosotros. O sea que va a haber guerra contra nosotros, sin lugar a duda. Pero Yeshua nos dijo que seamos valientes, que perseveremos, que sigamos hasta el final. Entonces no hay que tener miedo. El que realmente está en santidad, el que guarda Kedushá, sabe que Yeshua está con él, ¿no? Entonces, aquí, Mahayot, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes quisieran hacer? ¿Algo que quisieran decir? Voy a mirar a ver si hay alguna pregunta de los hermanos que están mirando online, si es que hay alguna pregunta de ellos. Y así podemos estar seguros. Entonces, sí, lo que dice el hermano Leonardo: obediente si el pastor anda conforme a la Torah, por supuesto. Si el pastor es siervo de Yahweh, nosotros no tenemos por qué ser desobedientes, ¿no? Tenemos que reconocer la autoridad de Yahweh. Cuando mi hija me obedece, yo soy feliz. Pero yo soy más feliz si mi hija me obedece porque ve en mí la autoridad de Yahweh como Padre justo, a que si me obedece por temor al castigo o que yo le pueda dar. Y durante mucho tiempo, ¿no? A los hijos se les ha enseñado disciplina por miedo al castigo. Hoy en día se les enseña que aunque desobedezcan no les va a pasar nada. Todo lo contrario. Bueno, pues nosotros tenemos que, la mujer debe someterse al esposo justo, no al esposo borracho mujeriego que le pega. Ella no tiene por qué permitir que se le haga daño, tiene que denunciar al maltratador. Y eso es lo que tiene que hacer. Pero si tiene un esposo que es
que ama la Torá, que es justo, que la ama a ella, ¿no? Varones, amad a vuestras mujeres. ¿Por qué? Porque nos cuesta mostrar nuestro amor. Mujeres, respetad al marido. ¿Por qué? Porque una vez que perdemos confianza, que la mujer, no perdemos, que las mujeres pierden confianza en su esposo, le pierden el respeto, es lo primero que se le pierde. Y es duro que una mujer vuelva a ganarse el respeto. Mejor dicho, que una mujer vuelva que un marido que se haya portado mal, que se vuelva a ganar el respeto del esposo. Es difícil. Es difícil, pero es duro, porque obviamente una mujer, por ejemplo, a mí a veces una cosa que lo digo con todo cariño para mis hermanas aquí en España, ¿no? No hablen mal del marido, no hablen mal del esposo, ni hablen mal de la mujer. Yo a veces me voy a las cafeterías, ¿no? Y si al lado hay 3 o 4 mujeres de mediana edad casadas, las escucho cada cual despotricando contra su propio marido con las amigas. Y eso me parece que está muy mal. Porque si ese es el varón que Yahweh te ha dado, mujer, entonces ¿cómo puedes tú maldecirte a ti misma? Porque maldecir es decir mal, hablar mal, eso es maldecir. Entonces aquí, Mahayot, yo les quiero agradecer a todos los que han venido, también los que están mirando online. Yo les he explicado que yo no cobro por estos seminarios, yo no cobro por enseñar Torah. Yo pienso que Yahweh nos provee lo que necesitamos, pero sí recibo cualquier tipo de ofrenda voluntaria, cualquier tipo de lo que queráis enviar con amor. Allí dentro de YouTube, dentro de lo que ustedes están mirando, hay un enlace de PayPal donde ustedes pueden mandar lo que Yahweh ponga en su corazón sin ningún tipo de obligación ni compromiso para poder pagar estos locales, para poder pagar los viajes, para poder pagar todo lo que haga falta. Quiero agradecer nuevamente a los hermanos de México que han sido muy generosos con sus terumot, con sus ofrendas, igual a los hermanos de Londres, ¿no? Que algunos han venido aquí, que también ha sido con las ofrendas de ahí que hemos podido hacer todo esto. Mañana vamos a volver con la segunda jornada de este seminario. Vamos a tocar temas muy interesantes como el tema de la lucha, el ministerio del Sheliach Shaul, cómo lo podemos entender, así como la forma de guardar el Shabbat y las fiestas. Vamos a tocar todo esto sobre Shabbat y fiestas el día de mañana. Y este sábado vamos a estar también transmitiendo el servicio de Shabbat que vamos a tener por gentileza de unos hermanos de una Kehilá aquí en Madrid, y vamos a estar desde las 3 de la tarde, hora de España, con la Yeshiva, y vamos a estar estudiando el segundo libro de la carta a los tesalonicenses que escribió Shaul. Eso a las 3 de la tarde el sábado, el Shabbat, y a las 4:30 empezaremos el servicio ya de adoración y lectura de la Torá y lectura de la Haftará. Y a los hermanos y hermanas que estáis presentes, un gran abrazo. Gracias por haber venido y espero que regresen mañana y que esto sea el inicio de una gran amistad, no solo en enseñanza, sino en lo personal, que podamos llegar a ser buenos amigos. Bueno, ya Rafael, llevamos ya algunos mesecillos que nos escribimos, ¿no? Y que se está desarrollando esa amistad. Muchas gracias y entonces nos estamos viendo mañana a partir de las 16:30 horas de España. ¿Ok? Laila Tov, buenas noches. Aquí ya va a oscurecer dentro de un momento. Laila Tov para todos ustedes. Shalom.